Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a confirmar de que tenemos quórum. Gladys Vidal está Y presente. ministra, buenas tardes. Carlos Chávez, Aquí presente, ministra, buenas tardes. Carlos Pilar Pantaleón también. Jorge Cáceres, así que no. Ya. Sería como primera vez que Jorge no está en la sesión. Bárbara Saavedra está conectada. Hola, buenas tardes a todas y todos. Constanza, Verónica Vázquez, ¿no? Luis Yaulén tampoco lo veo. Rodrigo Esteves está. Hola, ministra, sí, estoy con cuidado de niños, por si hay mucho ruido de fondo, les pido disculpas desde ahora. Rodrigo Fuster, no. Moana tampoco, pero Joaquín Paredes está ahí conectado, lo veo. Sí, hola, ministra, buenas tardes. Excelente. Entonces hoy día nos toca un tema, pero es un tema largo, ¿verdad? Porque es el plan, el último plan de esta sección de revisión de planes, este es de adaptación y de mitigación del sector energía. Y lo va a presentar Ignacio Soto, que está también ya conectado. Dale, Ignacio. Súper. Muchas gracias, ministra. Aprovecho también de agradecer a a cada uno de los consejeros y de las consejeras y también a los colegas de Medio Ambiente, quienes están presentes hoy en día. Entonces, el objetivo de hoy día, como bien mencionó la ministra, es poder presentar un poco a grandes rasgos, porque es bastante información, pero siempre teniendo cuidado de transmitir los mensajes claves y los contenidos claves que nosotros tenemos dentro de este anteproyecto de plan sectorial, tanto de mitigación como de adaptación del sector energía. Entonces, un poco de los contenidos, un contexto, antecedentes, que creo que a esta altura ya es más bien conocido por cada uno de ustedes. También a contarle un poco sobre el proceso de elaboración del anteproyecto y luego pasar ya netamente y concretamente a los pilares estratégicos que rigen este plan junto con los ejes temáticos y cada una de las medidas que lo componen. Entonces, bien es sabido, ¿no es cierto?, que estamos mandatados por la Ley Marco de Cambio Climático para realizar tanto un plan sectorial de adaptación como de mitigación en el caso del sector energía. El Ministerio de Energía es la autoridad responsable de la elaboración de este plan, pero no solo tenemos lo que nos mandata la ley, sino que también nosotros como sector y como ministerio específicamente tenemos Ignacio, un... perdón, no, soy ¿Sí? yo, es que, no, ¿Todo bien? ¿Se nada. escucha bien? Súper, prosigo. Entonces, como el ministerio tiene ya una agenda en términos de ambición climática, ¿no es cierto?, que está definida y se sustenta en nuestra política energética nacional, en donde de hecho uno de los principales propósitos es ser protagonistas de la ambición climática. Entonces, tomando ese gran paraguas y ese gran lineamiento y visión a largo plazo, es que el ministerio ya desde hace bastantes años ha ido desarrollando y construyendo una serie de políticas y estrategias que reflejan y materializan esta ambición climática que se alinea también con los lineamientos de la ley, valga la redundancia. Entonces, tenemos como por ejemplo la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que ya ha sido actualizada dos veces, tenemos el Plan de Retiro y de Reconversión de Unidades a Carbón en 2019, y luego tenemos, a propósito, y como paraguas de ese plan, tenemos el Plan de Descarbonización, que está pronto a ser publicado. También tenemos la hoja de ruta de combustibles de aviación sostenible al 2050, recientemente lanzada, el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que deriva de la Ley de Eficiencia Energética, el Plan de Acción de Hidrógeno Verde y la Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática del Sector Energía, que también ha sido recientemente lanzada y que aúna un poco la visión a largo plazo del sector en materia de adaptación y de resiliencia.
Entonces, estas políticas, estos documentos y estrategias sustentan el contenido y la visión del presente Plan Sectorial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del sector energía y, por supuesto, que hemos revisado cada uno de los lineamientos de las acciones, medidas. Algunas de ellas han sido incorporadas en este anteproyecto y eso se ha complementado también con el proceso de elaboración que a la par se lleva eh, a cabo. Entonces, antes de comentarles un poco sobre el proceso de elaboración, también hay que repasar y comentar un poco sobre el plan de adaptación al cambio climático del sector de energía que precede a este, ¿no es cierto? Y que nace del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático como uno de los compromisos de ese gran plan nacional en el cual nosotros en ese plan contemplamos 16 medidas con 44 acciones y resultó con un 88% del cumplimiento de estas medidas. Entonces, a raíz de este cumplimiento, de este porcentaje de cumplimiento, la Contraloría General de la República también realizó una auditoría a este plan en donde se han identificado y se ha diagnosticado una serie de mejoras a realizar, de aprendizajes, ¿no es cierto?, que van en la línea con una falta de procedimientos, lineamientos o directrices específicas para controlar la implementación propiamente tal de cada una de las medidas, ¿no es cierto? Es decir, cómo se evalúan, con qué metodología se evalúa la puesta en marcha y en práctica de cada una de las acciones y qué tipo de plataforma o metodología también se tiene para efectuar un seguimiento a la implementación de estas medidas en el corto y el mediano plazo. Entonces, a partir de ese diagnóstico que resulta de este informe final, también por supuesto que, como bien dije, nacen una serie de aprendizajes que van en la línea de principalmente realizar un buen diseño de las medidas, ¿no es cierto? Porque muchas de las medidas del plan precedente estaban planteadas en una forma que resultaba un poco ambigua en términos de responsabilidades y eso fue un poco también una de del diagnóstico y del por qué no se pudo implementar en su totalidad el plan anterior. Entonces, a partir de eso se identifica también como aprendizaje el poder negociar o identificar bien las responsabilidades de cada autoridad. Eso un poco lo soluciona la ley con el establecimiento de las figuras coadyuvantes, ¿no es cierto? Ayuda bastante. Y también, por supuesto, otro gran aprendizaje ha sido el poder implementar un sistema robusto de seguimiento y que esté asociado también a una alternativa o a un sistema de gobernanza. Entonces ahí nosotros también estamos explorando alguna alternativa en esa línea. Con eso dicho, y contarle un poco y comentarles sobre el proceso de elaboración. Entonces, como primera etapa tenemos revisión y levantamiento de información. Ahí, en gran medida, el sustento es las políticas y estrategias propias del ministerio que mencioné con anterioridad, pero también la revisión de medidas o acciones que estén presentes en otros sectores, porque el sector energía se entrelaza y se vincula directamente con minería, con transporte, con vivienda, etcétera. Entonces también había que revisar esos ámbitos que no eran propios del Ministerio de Energía como autoridad como tal. Análogo a eso, también, por supuesto, se revisaron los planes de acción regional de cambio climático, algunos de los cuales ya están publicados y otros que están en elaboración. Así que ahí también teniendo cuidado de que los lineamientos sean coherentes entre estos instrumentos de gestión al cambio climático, así lo mandata la ley. Y como segundo paso también tenemos participación ciudadana temprana, realizamos talleres virtuales, presenciales en distintas regiones del país, también tuvimos un proceso participativo diferenciado con pueblos indígenas, que después les voy a comentar un poco más en qué está resultando eso, en una medida indígena específica construida con los pueblos. Posteriormente, un trabajo técnico, no solo con las instituciones coadyuvantes, sino que también con las instituciones energéticas, algo que no suele suceder mucho o que no sucede quizás en otros sectores, y es como está configurado el sector y el ecosistema del sector energía, ¿no es cierto? Tenemos la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la Comisión Nacional de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces, también sostuvimos reuniones
aparte con ello, también en el entendimiento de que la ley no especifica que debemos reunirnos con ellos, pero obviamente son actores fundamentales del sector. Y por último, una simulación y proyección de las medidas de mitigación. Los números actuales de las políticas actuales datan del año 2021, 2020 aproximadamente, con la NDC, la SLP. Entonces, el sector energía es un sector que avanza rápido, los desafíos van cambiando y por eso también es que se realiza esta nueva simulación. Entonces tenemos estas 5 grandes etapas, pero también en el fondo y con mucha relevancia se tiene la transversalización del enfoque de género en la construcción de cada una de las medidas y lineamientos del presente plan. Entonces, ¿cómo se configura este plan? Tenemos 4 pilares estratégicos, ¿no es cierto? Entendiendo que no solo tenemos los objetivos energéticos de la estrategia climática de largo plazo y las metas vinculantes asociadas a esos objetivos, que nosotros en este plan debemos dar cumplimiento a través de las medidas y las acciones, pero también, y como mencioné anteriormente, el sector energía avanza muy rápido, van apareciendo nuevos desafíos y era importante que en este documento quedaran plasmada la visión y también los objetivos que van a regir este plan y el sector dentro de los 5 próximos años. Entonces, con eso, eso lo viene a responder un poco los pilares estratégicos, que voy a ahondar un poco más sobre ello en las siguientes láminas. Luego de estos objetivos de la estrategia climática de largo plazo y de los pilares estratégicos vienen los ejes, ¿no es cierto? Ejes temáticos, el eje de mitigación, adaptación e integración, y a partir de estos ejes nacen las 16 medidas en total que tenemos presupuestadas para el presente plan. Entonces, como bien mencioné, tenemos 4 nuevos pilares estratégicos que rigen el plan y orientan el quehacer y el desarrollo de este plan en un ámbito más estratégico, ¿no es cierto? Entendiendo y conforme a la rapidez de los cambios que experimenta el sector. En primera instancia y como primer pilar tenemos la necesidad de que se desarrolle este plan y los desafíos de la transición energética con perspectiva de una infraestructura resiliente y habilitante, entendiendo que para lograr la transición energética y con ello un desarrollo sostenible del país, es necesario tener en cuenta que nuevas tecnologías y las infraestructuras asociadas a ellas deben desplegarse de una manera responsable, planificada, consensuada y que también tengan por definición criterios de seguridad y de resiliencia. Eh, Luego tenemos el pilar de reconversión productiva, ¿no es cierto? Entendiendo que el sector energía es un sector estratégico y que sustenta el quehacer de los distintos sectores productivos del país. Y en ese entendimiento se debe impulsar la transición energética como un pilar para el desarrollo sostenible del país. Entonces, con ello se tiene en mente la promoción de una industria no contaminante y siempre teniendo en mente y como objetivo el poder diversificar y sofisticar la matriz productiva nacional. Luego tenemos financiamiento, ¿no es cierto? Existe una brecha importante en términos de financiamiento climático para la región y nosotros en el plan como tal deseamos relevar esta importancia y por eso se ha puesto como un pilar fundamental y estratégico, ya que existe una urgencia en asegurar el financiamiento de las nuevas inversiones que van a ser necesarias en el corto y mediano y largo plazo. Entonces, ahí se proyecta un financiamiento que será un mix entre fondos públicos, privados, algunos provenientes de banca multilateral. También tenemos ahí un par de medidas que apuntan a instrumentos financieros y de precio del carbono para reducir emisiones, entre otros. Y finalmente tenemos los combustibles de transición. El sector energía y el ministerio ya cuenta con una agenda que va en pos de la promoción de nuevos energéticos, ¿no es cierto? Como lo son el hidrógeno verde, sus derivados, combustibles sintéticos, etcétera. Entonces acá también se releva esta visión y esta urgencia en el corto plazo de poder habilitar esos nuevos energéticos regulatoriamente para que en la siguiente década
las reducciones de emisiones asociadas a estos energéticos puedan realizar su trabajo, digamos. Y también en el entendimiento de que diversificar los energéticos de la canasta de energéticos, valga la redundancia, también tiene beneficios en términos de seguridad a nivel país. Entonces, tenemos los objetivos de la estrategia climática de largo plazo que se complementan con estos pilares estratégicos o lineamientos estratégicos, y ello da lugar a estas 16 medidas en eje de mitigación, adaptación y el eje de medios de implementación o integración. Ahí les voy a explicar un poco más llegado ese eje. Entonces ahora voy a repasar brevemente un poco los antecedentes y el contexto general que tenemos para el eje de mitigación a raíz de este proceso de simulación computacional de las emisiones y de actualización de las proyecciones de emisiones. eh, Arrojaron como gran resultado, digamos, como en una parte, las reducciones de emisiones asociadas a cada paquete de medidas, porque cada uno de estos paquetes de medidas, por supuesto, tiene submedidas y tiene acciones. Entonces, acá en la tabla podemos ver un poco en el lado derecho las reducciones de emisiones esperadas para cada medida y para cada década. Entonces, si nos situamos en la década del 2020-2030, esto aparece en dos números porque es un intervalo, por si acaso. Si nos situamos en esta década, tenemos que la medida de descarbonización de la matriz eléctrica, que se traduce básicamente en el retiro de centrales a carbón, es la medida que aporta la mayor cantidad de reducción de emisiones, seguido de la electromovilidad y de la eficiencia energética en transporte. Luego, si miramos la década 2030-2040, se aprecia que la medida de electromovilidad y eficiencia energética en transporte toma mucha más relevancia, y eso conversa también directamente con el pilar estratégico de combustibles bajos en emisiones. Y luego, en la década del 2040-2050, tenemos que esta medida de electromovilidad sigue teniendo mucha relevancia en las reducciones de emisiones. Entonces, para apreciarlo de una manera más, digamos, en una línea de tiempo, tenemos las curvas del escenario de referencia y el escenario de mitigación. Acá lo que se desea transmitir es que se cumple el presupuesto de emisiones asignado al Ministerio de Energía en la estrategia climática de largo plazo, con un valor o con un número que es un 2,8, casi un 3% menor al presupuesto entregado por la estrategia climática de largo plazo. Y como se aprecia en la curva, la medida o el paquete de medidas de descarbonización de la matriz eléctrica es responsable de aproximadamente 2/3 de la reducción de emisiones en la presente década, y en la siguiente década se aprecia, como mencioné en la lámina anterior, la relevancia del paquete de medidas de electromovilidad y eficiencia energética en transporte, junto por supuesto que con los demás paquetes de medidas. Entonces es necesario que desde ya se empiece a movilizar todo tipo de financiamiento y de habilitación regulatoria para que en las próximas décadas esto pueda tener lugar. Entonces, tenemos las proyecciones de emisiones, pero también como resultado de este trabajo obtuvimos una nueva curva de abatimiento, ¿no es cierto? La denominada curva MAC, cuyo objetivo es poder visualizar qué medidas o qué paquete de medidas son las más costo eficientes. Entonces, acá tenemos que nuestro presupuesto sectorial de emisiones se cumple en esta línea tachada. Y todo lo que está a la izquierda es lo que debiésemos estar priorizando en las próximas décadas. Y aquí el principal valor o lo que se desprende de esta información es que el presupuesto de emisiones se cumple a un costo promedio de menos $25 por tonelada de dióxido de carbono. Entonces, la implementación de estos paquetes de medidas incluso nos estarían generando ahorros considerando las externalidades que tienen las emisiones a nivel país. Ahora les voy a comentar brevemente sobre las 6 medidas de mitigación que tiene el eje de mitigación. Tenemos la descarbonización de la matriz eléctrica, asociada principalmente al retiro y reconversión de las centrales a carbón, lo cual se sustenta también en el mencionado plan de descarbonización.
También tenemos acciones que van en pos de apoyar el desarrollo de infraestructura clave, ya sea transmisión, almacenamiento, generación, lo cual requiere de acciones que permitan una planificación que, eh, que sea lo más, digamos, expedito posible dentro de los límites que se pueda, ¿no es cierto? Y por otro lado también tenemos que el fomento a modelos de mercado y la exploración de nuevos modelos de mercado y remuneración con mejoras a la operación, entendiendo que el despliegue de nueva infraestructura también trae consigo ciertos costos y es necesario también mejorar el sistema de costos del propio sistema eléctrico. La medida número 2, tenemos uso de combustibles bajo en emisiones, como bien mencioné en las láminas iniciales. Tenemos acá la hoja de ruta de combustibles de aviación sostenible, en donde existe una acción y una meta clara, que es el reemplazo de el 1% en vuelos nacionales al 2030 del combustible, atendiendo a esta corta temporalidad. Puede parecer poco, pero en términos de habilitación y del corto plazo, es un número al cual se está apuntando de manera conservadora. Luego tenemos la habilitación regulatoria del uso de combustibles renovables, principalmente en transporte terrestre, pensando en los camiones de larga distancia y en los camiones CAEX, gran fuente de emisiones en el sector minería y en el sector productivo de minería. Y luego distintas modificaciones legales y especificaciones técnicas para poder importar y para poder hacer uso de bioetanol o de diésel renovable a nivel país. Con ello, ¿no es cierto?, nacen nuevos desafíos también, por lo cual también se tiene otra acción que va en pos de estudiar y poder establecer una certificación respecto de la huella de carbono de estos combustibles sostenibles. Algo que no expliqué, pero que quizás puede ser autoexplicativo debido a las imágenes, es que en cada una de las medidas tenemos los logos de los ministerios o de las autoridades que son coadyuvantes en estos paquetes de medidas. Y por otro lado también tenemos ahí el pilar o el pilar estratégico al cual está asociado. Entonces, en el caso de la medida de descarbonización de la matriz eléctrica, tenemos como coadyuvante al Ministerio del Medio Ambiente, a la Comisión Nacional de Energía, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y se alinea directamente con este pilar estratégico de reconversión productiva. Entonces, así es como se debe leer esta lámina, y así también se va a replicar en las siguientes láminas. Como medida número 3, tenemos el fomento del uso de hidrógeno verde en reemplazo de los combustibles fósiles, pensando en los procesos térmicos y motrices de los distintos sectores productivos, de distintas industrias y con especial foco en la minería y en la minería del cobre. Por otro lado, también tenemos una acción que apunta a eh, aumentar, valga la redundancia, el porcentaje de mezcla de hidrógeno verde en redes de gas natural, avanzando con pilotos, ¿no es cierto?, en distintas regiones. Luego tenemos todas las acciones que se alinean con este plan y que provienen del Plan de Acción de Hidrógeno Verde, como por ejemplo las hojas de ruta regionales y los pilotos que puedan desarrollarse a un nivel más local, y también acciones que tienden a habilitar la regulación y la habilitación de los distintos proyectos mediante los permisos que son entendidos como críticos para cada uno de los proyectos de hidrógeno verde. La medida número 4, tenemos el impulso a la electromovilidad y transporte eficiente, ¿no es cierto? Ahí las acciones apuntan a aumentar la infraestructura de carga, entendiendo que es un gran habilitante para el despliegue de la electromovilidad en el transporte privado. Luego, promover el transporte público urbano menor mediante el potenciamiento de los programas del Ministerio en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética, como Mi Taxi Eléctrico y Renueva tu Colectivo. Y por último, y no menos importante, avanzar en los estándares de rendimiento mínimos para vehículos pesados y medianos, algo que también está al alero de la Ley de Eficiencia Energética. Las últimas dos medidas del eje de mitigación se relacionan directamente con el impulso a la eficiencia energética y energías renovables en los distintos sectores de consumo, aquí apuntando a la electrificación de los usos térmicos en la industria mediante incentivos concretos, estándares y modelos de financiamiento, avanzar en la generación distribuida y
y potenciar el agua caliente sanitaria mediante los sistemas solares térmicos, ¿no es cierto? Para ello las acciones se alinean con la facilitación del financiamiento y la agilización de los procesos involucrados en la puesta en marcha de estas tecnologías, que se ha identificado como una gran piedra de tope. Y luego tenemos los distintos instrumentos que están al alero de la Ley de Eficiencia Energética que promueven este tema en los edificios públicos, como los sistemas de gestión de energía, avanzar también en lo que son las auditorías energéticas que entregan valiosa información. Y por último, algo que también está en la estrategia climática de largo plazo y que se viene impulsando por el Ministerio de Energía, que es el fomento de la energía distrital a través del trabajo local. Por último, la última medida del eje de mitigación es la electrificación de los usos finales en distintos sectores de consumo, entendiendo que en la canasta de energéticos, los derivados del petróleo constituyen un 55% aproximadamente del consumo final de energéticos, entonces esta medida se alinea con eso y se alinea también con los objetivos de la estrategia climática de largo plazo, y acá se tiene contemplado un plan de transición para la electrificación de los usos térmicos en la industria, siempre con un foco regional y local, ¿no es cierto? También hay acciones que tienden a buscar o implementar modelos de financiamiento para para implementar proyectos pilotos de electrificación con especial foco en la minería y en la minería del cobre. Y por último, avanzar en la electrificación en usos finales que sean de carácter residencial, como electrificación de la cocción, del agua caliente sanitaria, etc. Luego, en el eje de adaptación, eh, ya, se me desordenaron un poco las láminas, pero en el eje de adaptación, análogamente al eje de mitigación, tenemos un diagnóstico que se ha venido trabajando desde ya hace 2, 3 años, al alero también de lo que fue la construcción de la estrategia a la adaptación de la crisis climática del sector energía. Y también a partir del plan precedente, del plan de adaptación, ya los impactos en el sector energético en general estaban bastante mapeados y en general hay un consenso de cuáles son estos impactos y cuáles son las principales brechas que hay que solventar para poder cubrir estos impactos. Entonces, si miramos el segmento de la generación eléctrica, tenemos las variaciones de temperatura, que afectan a los distintos sistemas de máquinas para la generación de electricidad, ¿no es cierto? Pensando en las turbinas, en grupo de electrógeno, etcétera. Tenemos la sequía, que afecta directamente a la generación hidroeléctrica, que en nuestro país sigue dependiendo en un porcentaje importante de este tipo de generación. Tenemos, por supuesto, todos los tipos de eventos hidrometeorológicos extremos que puedan afectar a la infraestructura de generación y la variabilidad climática que puede afectar a las nuevas tecnologías de generación que sean renovables no convencionales, ¿no es cierto? Que por definición ya son variables, pero que si suponemos en la ecuación una variabilidad producto del cambio climático, puede, por supuesto, afectar los niveles de generación eléctrica. Luego, en el segmento de transmisión y distribución eléctrica, tenemos como amenazas el aumento de temperatura. Ya sabemos lo que pasa en el verano, ¿no es cierto?, con las líneas de transmisión, que están sumamente expuestas a olas de calor y con ello también a los incendios forestales, lo cual recae o afecta directamente el suministro eléctrico de las personas. Lo otro, o la otra amenaza que se ha identificado y que es bastante evidente también son los aluviones. Luego tenemos en el segmento de la demanda energética cambios en los patrones de consumo netamente por efectos de cambio climático. Entonces tenemos que se proyectan mayores o mayor cantidad de días cálidos, con ello aumenta la necesidad de refrigeración y ahí también tenemos un claro ejemplo de cómo a futuro la demanda energética va a aumentar y con ello también el estrés a la matriz de generación y al sistema eléctrico en general. Y por último tenemos el segmento de combustibles,
en donde la infraestructura asociada a este segmento, que son los puertos y la infraestructura en general que tiene la cadena de suministro de los combustibles, está también expuesta a la intensificación de las marejadas, por ejemplo, el aumento del nivel del mar y también a los eventos hidrometeorológicos extremos. Entonces, este segmento también es sumamente importante, entendiendo que los combustibles siguen siendo un energético fundamental para la seguridad energética de nuestro país y también teniendo en consideración que en un futuro el país se alza como un exportador de combustible. Entonces, es sumamente relevante poder tener mapeado este segmento. Entonces, esto han sido un poco de las principales amenazas e impactos en los distintos segmentos del sector energía. Por supuesto que si uno mira la literatura y mira el plan en específico, esto está mucho más en detalle. Pero lo que quiero transmitir con esto es que existe una brecha importante en cuanto a cómo medir la vulnerabilidad para internalizar los costos que implica solventar cada uno de estos impactos, ¿no es cierto? Es conocido y es sabido que un sistema energético más resiliente va a ser más caro, ¿no es cierto? Y eso es muy sensible hoy en día, sobre todo en el contexto en el que estamos. Entonces, el trabajo de este plan se centra y se enfoca en esta gran brecha de cómo medir la vulnerabilidad, cómo aumentar la resiliencia y cómo avanzar en metodologías que nos permitan hacernos cargo de ellos. Entonces, en la sección de la derecha tenemos un poco las acciones claves que vamos a comentar y que voy a comentar en específico en las siguientes láminas. Entonces, como primera medida tenemos el generar o avanzar en la inclusión del concepto de resiliencia para poder adaptar el segmento eléctrico a los distintos impactos del cambio climático. Acá, por supuesto, algunas de las acciones tienen que ver con la internalización de los costos que generan un sistema eléctrico más resiliente a través de las metodologías, de búsquedas de metodologías, un trabajo que se tiene que hacer muy de la mano con el Coordinador Eléctrico Nacional, con la CNE y con la SEC. También tenemos la reforma integral al segmento de distribución como una de las principales acciones habilitadoras, porque sin una reforma integral que nos permita implementar algunas de las acciones que tenemos presupuestadas a largo plazo, es muy difícil aumentar en la capacidad adaptativa del sector. Y por supuesto también que el Plan Sectorial de Gestión del Riesgo de Desastre, con foco en la adaptación climática, en este segmento del sector energía. Otras acciones se relacionan con actualizar el catastro de infraestructura crítica, sobre todo con un foco regional, información que muchas veces está desactualizada o que no está disponible de manera práctica, y también incorporar el cambio climático en los criterios de la gestión de activos de la infraestructura del segmento eléctrico. Análogamente, y muy en la línea con la generación de resiliencia en el segmento eléctrico, tenemos lo mismo, pero para el segmento de combustibles. Acá, una de las principales acciones es elaborar un plan de manejo de demanda frente a eventos extremos, también implementar o desarrollar, bien digo, el plan sectorial de gestión de riesgo de desastre, establecer estándares de seguridad y almacenamiento, bien digo, que se alineen con los estándares internacionales y por último avanzar en el monitoreo climático de puertos. Las últimas tres medidas, tenemos la caracterización climática en los distintos instrumentos de gestión energética a nivel regional y local que tiene el Ministerio de Energía. Ahí tenemos los planes estratégicos energéticos regionales, los PER, que orientan el desarrollo energético, como el nombre lo dice, a nivel regional, pero que carece o que no tiene hoy en día una metodología para caracterizar la vulnerabilidad. Análogamente, tenemos las estrategias energéticas locales a nivel municipal, en donde la acción que se tiene va o apunta a la incorporación de la resiliencia en la elaboración y en el levantamiento de información de este instrumento. Luego tenemos la medida número 4, seguridad y acceso energético, con foco en grupos vulnerables. Y esta medida tiene acciones que van desde la planificación energética de largo plazo, un instrumento que tiene el Ministerio de Energía para proyectar la demanda y también el desarrollo
energético a nivel nacional, la cual hoy en día carece de criterios de seguridad, de resiliencia y de adaptación climática en sus proyecciones. Entonces, por un lado tenemos ese foco, pero por otro lado también tenemos otras acciones que van en pos de aumentar los proyectos de electrificación rural a través de un apoyo técnico y también actualizar y elaborar catastros de la situación energética de los distintos servicios sanitarios rurales y el equipamiento rural de educación y salud. Entonces, asociado a eso, tenemos un plan de acción para poder aumentar el acceso y fomentar la seguridad energética en este segmento rural. Por último, tenemos un piloto de digitalización de la demanda eléctrica para la gestión de la demanda y la gestión del consumo. Algo que está muy en boga hoy en día a propósito también de los últimos eventos en junio que tuvimos de temporales. Por último, y ya para terminar, disculpen que me haya extendido un poco en el tiempo, pero era bastante información para que después podamos tener intervenciones eh, completas. Por último, tenemos el eje de medios de implementación, que es algo que proviene de la ley, pero también tenemos dos medidas que tratan sobre integración como tal. En una primera instancia tenemos la medida número 1 que aborda el requerimiento de la ley de los medios de implementación mediante la preparación de capital humano para la implementación del plan. Luego en la medida número 2 tenemos que se debe realizar un análisis de brechas tecnológicas en el sector energético. En la medida número 3 identificar alternativas de financiamiento climático. Y las últimas dos medidas que se entienden como medidas de integración tienen que ver con eh, explorar instrumentos de precio del carbono como habilitantes de la transición energética. Ahí, como acción específica, tenemos el diseño de un piloto de sistemas de comercio de emisiones, fortalecer el impuesto a las emisiones y ver cómo avanzar en mejoras en el sector eléctrico y cómo eso se compatibiliza también con el sistema de compensación de las emisiones y el impulso a instrumentos internacionales y a la protección de la competitividad de la economía. Y por último, en la última medida de medios de integración, tenemos la medida de pueblos indígenas y originarios en el marco de la transición energética, que es un poco el reflejo del proceso participativo diferenciado que hemos estado llevando a cabo ya en los últimos meses. Entonces, esta medida agrupa acciones que van o que se relacionan con la adaptación de los pueblos indígenas en el contexto de la crisis climática, pero también de la pobreza energética y también de la mitigación a través de fomento de la transición energética, siempre con perspectiva territorial y con perspectiva de la cosmovisión propia de estos pueblos. Y por último, avanzar y realizar una preservación y socialización del conocimiento ancestral sobre el uso o no uso de la energía con población no indígena. Entonces, eso ha sido un poco algo traté de ser breve, pero abordar un poco los tres ejes del presente plan. Ahora solo comentar que nosotros seguimos en el proceso o en la etapa de consulta ciudadana hasta fines de este mes, el 25 de octubre. Ahí nos quedan todavía un par de encuentros ciudadanos, también unos encuentros virtuales y también seguimos con el proceso diferenciado con pueblos indígenas. Entonces, esa ha sido la presentación. Agradezco la atención de cada una y uno de ustedes. Me pasé un poquito, pero espero no haya sido tanto. Muchas gracias, Ignacio. Si pudieras dejar de compartir para que nos veamos todas y todos. Ministra.
Mientras se une nuevamente la ministra, opiniones, comentarios. Hola, Disculpen, pero recibí una llamada que tenía que responder. Ya, lo que vamos a hacer ahora es vamos a tomar todas las consultas y después y respondemos al final para que alcancemos a tomarlas todas. Entonces, tengo a Carlos Chávez, Pilar y Rodrigo. Bien, gracias, ministra. Eh, Quisiera agradecer a Ignacio por la presentación, que para mí resultó muy útil, digamos, porque el informe es extenso y, bueno, siempre bueno tener acceso a un esquema, digamos. Yo tengo alrededor de 5 puntos, digamos, que quisiera mencionar, son comentarios y eventualmente para consideración dada la etapa en que se encuentra en este proyecto. La primera observación, el primer comentario que tengo tiene que ver con esta idea, digamos, que no solamente es de este anteproyecto, ¿verdad? Los otros anteproyectos han venido más o menos de la misma manera. eh, Consideran un horizonte de planificación que a mí siempre me llamó la atención, que es del año 2020 al 2030. Y estamos a mitad del horizonte de planificación estratégica. Entonces, y en mitigación, las metas para este sector son muy exigentes. El sector energía es, como se plantea en el informe, responsable del 70% de las metas de reducción. Entonces, como aquí se juega el partido importante. Entonces, yo quería consultar y quizás sería apropiado que agregarlo en el informe o en el proyecto, digamos, es una mirada, o sea, estamos como a mitad de periodo. En algún momento Ignacio dijo, quedan 5 años de este plan de 10 años. Entonces, una inquietud que tengo es cuánto se ha logrado, digamos. Aparentemente por un dibujo que mostró Ignacio hay un avance significativo, pero sería bueno ponerlo acá, digamos, me parece, y discutirlo, dado esta cuestión tan particular, digamos, de que un plan a 10 años y ya pasaron casi 5. Lo segundo que quería mencionar es, yo veo de manera muy positiva el hecho de que el Ministerio de Energía, en el desarrollo de este anteproyecto, haya mirado la evaluación de lo que resultó de la ejecución del plan de adaptación previo, que finalizó ahora recién el año anterior, digamos. Yo creo que eso es bueno, digamos, y se menciona de manera explícita. Sin embargo, hay dos asuntos que se mencionan en este informe como lecciones de aprendizaje. No son los únicos, pero son dos que me llaman la atención. Uno es aparentemente problemas de financiamiento, eso explicaría parte de los incumplimientos porque no se logró el 100%. Y lo otro es la coordinación intersectorial. Y entonces, eh, me gustaría saber cómo exactamente, eso a lo mejor está implícito en todo este anteproyecto, pero a mí me gustaría saber de manera más explícita cómo esos aprendizajes se consideraron ahora, y en qué medida, digamos, se está atendiendo, por ejemplo, la cuestión de financiamiento y el problema de coordinación. Em, de hecho, lo voy a conectar con un comentario que tengo más adelante, ¿no? Eh, lo siguiente que quisiera consultar es cómo se identificaron estas medidas y acciones. A mí me parecen razonables, ¿no? No es una crítica al listado extenso, digamos, que hay. Pero sí una inquietud que tengo es cómo porque este es como un conjunto que probablemente se seleccionó de un conjunto más amplio. Y no vi en el informe un relato, una descripción de cómo se llegó a que estos eran los ejes y estas eran las medidas en los ejes y luego estas eran las acciones para cada medida en cada eje. Me gustaría, o yo sugeriría considerar un relato sobre eso. Eh, lo siguiente creo que sería útil, porque yo me pierdo a veces con esto, digamos, es una especie de síntesis en el sentido de, bueno, ¿cuánto cuesta el plan de mitigación del sector energía a 10 años? ¿Cuánto cuesta el plan de adaptación del sector energía a 10 años para el periodo de planificación? ¿Cómo se financia? ¿Quién va a pagar esto? Como una síntesis de grandes números.
Yo entiendo que todavía se está trabajando en los aspectos financieros, digamos, pero dado que financiamiento fue un tema que explicaría, de acuerdo a lo que se indica en el informe, por qué no se completó el 100% del plan anterior. Creo que sería bueno como tener una discusión sobre estos temas. Y a mí me interesa saber, tenemos como la mirada más macro, digamos, para no perderme en los detalles. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién paga? Eh, eh, y los dos comentarios finales que yo tengo es, en el caso de mitigación, me queda muy claro y creo que siempre es más fácil eh, evaluar al final del horizonte de planificación el logro de las metas o tener una idea de cómo estuvo el desempeño con respecto al plan, ¿verdad? Porque es básicamente emisiones y seguramente se mira si se logró los presupuestos, cuánto costó, en fin, digamos, eso se puede hacer, digamos. En el caso de adaptación, esto siempre, y no solamente este plan, digamos, sino también es cierto, de mi perspectiva, en los otros planes que hemos visto acá, digamos. Eh, en adaptación, el objetivo final es resiliencia, reducción de vulnerabilidad, ¿verdad? Y todo, la descripción típica es el cambio climático presenta amenazas. Si no hacemos nada, entonces tenemos cierto nivel de vulnerabilidad o riesgo. Y por eso vamos a hacer este conjunto de medidas y acciones. Bueno, la pregunta que yo tengo, digamos, y eso es para Ignacio y el equipo con quien trabaja, es cómo se va a medir esto al final, digamos. O sea, ¿en cuánto van a contribuir las medidas y acciones en adaptación a reducir la vulnerabilidad? Si pudiéramos ponerle un indicador a esto, la vulnerabilidad sin hacer nada es esta, digamos, es X0 y la vulnerabilidad en el sistema, en el sector ahora, con este plan es X1. Y yo quisiera saber cuánto es X1 versus X0, digamos. Porque si no, parece un conjunto de cosas que se van a hacer, digamos, pero de nuevo, la pregunta es en cuánto se está contribuyendo a aumentar resiliencia, a reducir vulnerabilidad. Eh, Bien, y lo último es una inquietud sobre el eje combinado que se mencionó, el uso de instrumentos económicos como se mencionó el mercado o comercio de emisiones. Esto es curiosidad casi del área que yo trabajo, digamos. Me gustaría saber en qué están pensando exactamente en ese ámbito. Ya, eso sería, colegas ministra. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pilar, Hola, gracias por la presentación. Eh, ¿Algún comentario con respecto a súper ambicioso? Porque bueno, también tiene harto que se Pilar, escucha. yo lo escucho muy bajito, ¿En lo serio? escucho muy ¿Ahora bajo. me escuchas mejor? Es decir, perdón, ahí se escucha un poquito mejor, ¿no? Ya. Ahí sí, Pilar, Eh, parece que te no acercas, tengo escucha. claro si, no sé cuál micrófono estoy ocupando. Perdón, que estoy aquí en la Grauca. Pero no sé si escuchan bien, un poco como tengo la duda de que hay varias medidas de las cuales están establecidas que si bien no corresponden a gestiones propias del Ministerio de Energía. Y ahí tengo algunas dudas respecto a, por ejemplo, que se vayan a duplicar supuestas reducciones de emisiones, como cuando se haga como la contabilidad, ¿ya? Como hay medidas que se traslapan, hay acciones, por ejemplo, eh, algo que me llamó la atención, por ejemplo, que era acciones, por ejemplo, de impulsar el tema de la desalinización, que es un proyecto de ley que por lo menos está, si bien no es moción, esa no fue iniciativa del gobierno, es una moción parlamentaria, está en la Comisión de Recursos Hídricos y lo está viendo el MOP. Es un tema que ve el MOP, como el tema de desalinización al parecer, que obviamente contribuye a la generación de energía, pero es como a dónde se imputan estas cosas. A mí igual Por otro lado, también, por ejemplo, como salía mención al proyecto de ley de permisos sectoriales. Es un proyecto de ley que lidera el Ministerio de Economía, bueno, que hoy día pasó a segundo trámite, pasó al Senado. Entonces también ahí como que tengo algunas dudas respecto a las acciones que se están estableciendo,
cómo se imputan, o sea, pueden favorecer de manera indirecta también esto y esta como eh, colaboración entre ministerios que tampoco, que si bien aparecían en la presentación, en el plan, aparecen al final, pero no se dice con quién se va a coordinar. Y ahí también plantearon como del sector construcción algunas preocupaciones con respecto al tema de energía, en especial por las medidas que se están implementando en los planes de descontaminación atmosférica, que vemos que, por ejemplo, se está planteando las alternativas de tener, por ejemplo, sistemas de calefacción distrital. Me parece súper buena la noticia que estén como trabajando en eso. Eh, de hecho, teníamos la duda, ¿quién está viendo esto? Y como que bueno poder haberlo visto acá, así que muchas gracias. Como de saber dónde está un poco alojado. Y también ¿cómo se llama? También como dudas al respecto, con respecto a este tipo de medidas y el cruce con los planes de descontaminación ambiental, porque, por ejemplo, no sé, pues, obviamente que se estaba tratando de disminuir el consumo de energía, o sea, de leña a través de energía, pero sin, obviamente, como la capacidad de los sistemas para poder tener eso como, sobre todo en el sector residencial. Eh, por otro lado, nos preocupa también un poco esta medida con respecto que dice relación con modificar el impuesto verde. Creo que no se entiende la justificación de por qué hay que revisarlo. De, de más que hay alguna justificación, pero como que no se entiende bien, como por qué es necesario revisar el impuesto que actualmente está y existe una compensación que hoy está en el plan. Eh, en cuanto a hidrógeno verde, eh, una sugerencia, como que se podría también como cruzar un poco el tema con, actualmente el Ministerio de Medio Ambiente está elaborando la norma de emisión de caldera, que es algo que, por ejemplo, para el sector residencial también es algo relevante, y como que podría considerarse eso también. eh, y también, por ejemplo, también para estos sistemas de calefacción distrital, que también tenemos las dudas, por ejemplo, al utilizar agua como que salía como mención como una acción, como generar sistemas de concesiones, pero que sean las empresas concesionarias sanitarias también que pudiesen hacerse cargo de ello. Oiga, perdón, es que me están echando, perdón, no sabía que cerraban. Porque, porque no sé que era presenciales. Entonces, con respecto a eso principalmente, quiero decir, como el tema también de la caracterización de la demanda energética térmica, creemos que también tiene que haber ahí una vinculación con MIMBU fuerte, sobre todo porque todo el sistema de subsidios que tiene MIMBU, que hoy se aplica como medida en los planes de descontaminación ambiental, tiene la dificultad de que los subsidios habitacionales apuntan a suplir la carencia habitacional, no a suplir carencias o sea, como de otro índole. Entonces ahí tenemos gente que queda excluida, que no podemos aplicar los subsidios porque exceden ciertos márgenes que establecen los subsidios habitacionales. Entonces, también hay como para... eh, como... Y lo otro que también nos llamó bastante la atención es el tema de la reglamentación de sistemas solares térmicos, que incluye también los balcones solares, que dice como exención de permiso de permiso de edificación, que es algo que obviamente nosotros como cámara siempre nos va a saltar así como que. Y ahí también obviamente se requiere alguna coordinación con Mimbo y como qué dice Mimbo al respecto y todas esas cosas. Me voy a cambiar al teléfono para poder salir de acá. Ya, muchas gracias. Gracias, Pilar. Rodrigo Esteve y después Bárbara. Gracias, ministra. Bueno, primero agradecer la presentación, bastante clara. Tengo algunos temas que me gustaría dejar planteados, ministra, eh, por lo que no voy a profundizar en cada uno de ellos porque si no me extendería mucho, pero por lo menos dejar planteados algunos titulares. Bueno, primero me quería tomar el momento, no sé si es el correcto, pero hacer una pequeña reflexión respecto a esta serie de planes que hemos tenido, ¿m? Porque entiendo que este es el último anteproyecto que nos toca realizar, por ahora por lo menos, y creo que en algún momento sería valioso poder
en conjunto poder, como consejeros, y tener su opinión y la de su equipo respecto a cómo evaluamos esta estructura, digamos, que nos establece la ley. ¿M? Son estos planes sectoriales. ¿M? Eh, Sobre todo pensando en esta etapa en una segunda generación de planes. ¿M? Y mi impresión, sin profundizar, sino simplemente todavía dejando titulares, es que yo tengo la sensación que, este esquema de múltiples anteproyectos, planes de mitigación, planes de adaptación, eh, genera o promueve una dificultad en establecer como una estrategia país más clara sobre hacia dónde queremos ir y qué queremos priorizar. De alguna manera cada plan tiene su sello, que lo hacen cada uno de los equipos, y algunos de estos planes, y en este también me dio la sensación, dentro del plan también es difícil poder entender cuál es la priorización de las urgencias. En este caso, la energía puede ser un poco más claro por la relevancia que tienen los procesos de mitigación. ¿Mm? Pero uno pudiese pensar que tal vez uno debiese avanzar hacia un gran plan de mitigación y un gran plan de adaptación con anexos, digamos, que establezcan una mirada integral al proceso, ¿verdad? Entonces eso lo quería dejar planteado como una primera reflexión para que ojalá en algún momento podamos darnos espacio de conversarlo y como equipo que somos poder dejar algunas ideas para las próximas generaciones de planes que se vienen. Eh, Yendo ahora, ministra, a lo concreto, tengo un tema complejo, claramente, que se escapa a mi especialidad, pero sí tengo algunos comentarios específicos. Lo primero, bueno, algo que he repetido en muchos planes es que de nuevo uno ve, y, y no creo que sea culpa del equipo, digamos, creo que es un poquito culpa del sistema, cómo se establecen estos planes, que hay cierta dificultad de entender cómo se van a priorizar estos planes. Los mismos equipos de energía, ellos dicen, mira, en el plan anterior, si lo entendí bien, tuvimos serios problemas, o no sé si serios, pero tuvimos problemas de financiamiento que implicaron no poder cumplir con todas las metas. Y uno pudiese proyectar que en todo el conjunto de planes que hemos visto vamos a tener problemas de financiamiento, porque ni siquiera hemos podido ver eh, el costo global de esto, ¿verdad? Por distintos temas que han sido justificados, ¿ya? Pero no hemos tenido una mirada de costos totales. Entonces, estamos en una incerteza respecto a qué involucra esto como conjunto, como país. ¿M? Y por lo tanto uno pudiese, de sentido común, decir, mira, aquí va a haber que priorizar algunas de las estrategias que estamos mirando, ¿verdad? Porque no todos van a poder ser financiados. ¿M? Y eso yo creo que es importante tratar de ir avanzando en esta formulación de los planes. ¿M? Y creo que esto lo dijo algo, lo repetió varias veces, porque creo que lo dijo Jorge en un momento. Yo he tratado de tomar su idea, que es algo tan simple como decir que, mira, sabes que a lo mejor falta un buen resumen ejecutivo, ¿verdad? Decir, bueno, que establezca una prioridad para decir, bueno, qué es lo que el plan establece, busca en términos estratégicos. ¿M? Eh, Porque si no, y perdón lo coloquial, digamos, uno le queda la duda si estos son planes realistas o son más bien un listado de deseos, buenas intenciones, que como país queremos lograr o los equipos con mucho esfuerzo establecen, pero no sabemos realmente la implicancia de implementar esta estrategia. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay una parte del plan que está relacionado con esta desarticulación en el sistema, ¿verdad? Porque el equipo o la persona que presentó, disculpen, no me acuerdo el nombre, que lo hizo muy bien a todo esto, fue muy claro, pero él plantea que parte inicial es poder entender como las vulnerabilidades más específicas, ¿no? Y poder mapear estas vulnerabilidades. Y yo más bien me quedo con la sensación, después de haber visto este contingente de planes, es que la tenemos súper clara las vulnerabilidades, ¿verdad? O sea, ese plan ya podría, de una mirada más integral, podríamos avanzar muy bien en entender la mirada. Y aquí me quiero tomar algo que dijo Bárbara, no sé si Bárbara lo va a plantear de nuevo, pero ella incluía este tema de la mirada territorial, ¿verdad? Y creo que hace mucho sentido acá, ¿verdad? Es decir, porque de alguna manera nos permite decir, bueno, bajemos esto al territorio y vemos realmente dónde están las zonas de vulnerabilidad. Estoy pensando en adaptación, ¿no? Es decir, cómo enfocamos la estrategia de adaptación. Entonces, eso creo que es importante, digamos, el esfuerzo de ver los otros planes, entendiendo que los equipos están sobrepasados, pero creo que una articulación permitiría tener más claridad respecto a la vulnerabilidad, que yo creo que tenemos los elementos suficientes para poder diagnosticarla con precisión en esta etapa y no como una tarea que va a durar los próximos 2 años. ¿M? Estoy pensando vulnerabilidad social en este caso, no ecológica u otro tipo de vulnerabilidad.
Dos temas más, pero que sí creo que son importantes de plantearlo. A mí me preocupa particularmente, y quiero aprovechar esta oportunidad, el tema del hidrógeno verde. ¿Mm? El tema del hidrógeno verde, creo que como país nos embarcamos en un proceso que no lo hemos evaluado en las implicancias que tiene. ¿Mm? Y yo quiero aprovechar esta instancia para dejar ese punto, ministra, porque el plan lo plantea, o sea, plantea estrategia de hidrógeno verde. ¿Mm? Yo no quiero entrar a cifras exactas porque no es el momento, pero yo sí sé que, pucha, que producir, que Chile se haga cargo entre el 10 y el 15% del hidrógeno verde en el mundo, ¿verdad? Va a implicar un sacrificio territorial, social y ambiental en la región de Magallanes gigante. ¿Mm? Y hay muchos equipos y muchos estudios que están avanzando en esa línea. ¿Mm? Porque hay muchos costos, muchos riesgos de derrame, del uso intensivo del territorio que se requiere para tener todos estos componentes eólicos que nos ayudan a generar la energía del hidrógeno verde, oleoductos, puertos, plantas desalinizadoras. Entonces, y acá quería plantear el tema del hidrógeno verde como una de las cosas que yo veo como un riesgo importante al país, y lo que yo incluso veo aún más es que siento que no hay en este plan, una evaluación, o por lo menos una intención de evaluar las implicancias sociales de esta transición. ¿Mm? Yo lo leí el plan y después, para estar seguro, lo busqué con control F, digamos, social, impacto social, y no hay referencia al impacto social. Ahí sí, yo lo reconozco, hay un enfoque a grupos vulnerables, ¿ya? En términos de acceso equitativo a energía, y hay una medida relacionada con pueblo originario, pero, pucha, perdón la expresión, puedo ser un poco duro, pero queda un poquito como el anexo final del plan. O sea, como que esto es una cuestión política país, ¿verdad? Entonces nos queda el anexo. Pero yo siento que el plan carece, y es fundamental, de una mirada de las implicancias sociales y ecológicas que una transición de este tipo puede tener, que yo creo que es necesaria, por supuesto, yo no estoy dudando que sea necesaria, pero tenemos que ser racionales y mirarlo. ¿M? Y en particular el tema del hidrógeno verde es un tema que me preocupa, creo que nos debe preocupar como país, y quiero dejarlo planteado porque el plan también conlleva unas medidas de manejo que van en esa línea. Entonces, esos eran mis comentarios y algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bárbara. Gracias, Maisa. Gracias, Ignacio, por la presentación. El Rodrigo dijo casi todo lo que, lo que yo iba a comentar y Carlos también. Así que lamento que voy a tener que repetir, pero para que quede en acta. Pero tengo algunas preguntas y son siempre comentarios desde la ignorancia. Yo no soy experta en temas de energía, yo soy experta en temas de conservación de biodiversidad. Como ecóloga, sin embargo, tengo siempre este sesgo de la mirada integrada que no es una cuestión conceptual, es cómo funcionan realmente las cuestiones en la vida real y que es la tercera vez, creo que lo comentamos, y lo dijo también Rodrigo recién, que es una cosa que falta a todo este desfile de planes que hemos visto y que es parte del proceso, yo entiendo, pero como es muy difícil tener un pensamiento y una acción más compleja e integrada. Funcionamos mentalmente, socialmente, administrativamente de otra manera, pero sí creo que es importante recalcarlo para ver si en esta pasada de todos estos comentarios se puede hacer algún tipo de avance en esa materia. En cosas específicas, en relación a, yo leí todo el documento, me cuesta entenderlo en muchos detalles. Yo digo, ¿quién va a entender todo esto cuando se vayan a implementar? Yo tengo harta educación, pero no soy experta y ahí siempre que pienso que se pueden simplificar un poquito más las cosas. En relación a la primera parte donde tú lo mencionaste también, Ignacio, al principio del análisis, que me pareció súper buena la iniciativa de ver el desempeño del análisis, o sea, del plan anterior, y en base a eso se tomaron ciertas consideraciones para incluir en el diseño de este plan, por ejemplo, identificando más claramente ciertas responsabilidades. No me queda claro, sin embargo, cuál fue dentro de esa evaluación el impacto efectivo de la implementación de ese plan anterior. Y creo que y es todo el desafío a nivel global de que todas estas medidas de mitigación, y en particular aquellas que tienen que ver con adaptación, que son más complejas, ya lo mencionó Carlos, apuntar no a las declaratorias, no a los compromisos administrativos, sino apuntar realmente a que las cosas pasen en los territorios. No es por una cosa de es por realmente hacerse cargo del sentido de urgencia de estas medidas. Y ahí yo no vi ninguna de esas cuestiones, tú no lo vi en el texto,
pero tampoco lo mencionaste y tiro esa pregunta. Junto con las responsabilidades va de la mano realmente evaluar cuál fue el impacto real de todas esas medidas, de todas esas inversiones en alguna cosa que pueda servirnos como ejemplo positivo para alimentar esta nueva vuelta de tuerca de este plan. Otra cuestión que se menciona, y bueno, yo también lo he comentado varias veces, que si Chile se cae al mar hoy día, no va a tener ningún impacto en lo que es la mitigación a nivel global. Nosotros hacemos un aporte muy pequeño a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sin embargo, al revés, recibimos todos los impactos del calentamiento global y por lo tanto siempre he creído que estos planes tienen que tener al menos en un componente de equidad la inversión y el empuje puesto en lo que es adaptación. De eso no tenemos cómo escaparnos. Y ahí me parece que la huella de carbono, que es una cuestión importante, que está súper instalada, tiene que ir de la mano con la huella ecológica. Ya lo acaba de mencionar Rodrigo y lo conecto esto en función del tema del hidrógeno verde, en el mismo sentido que lo dijo Rodrigo. Esa es una industria que desde el punto de vista netamente a escala global, estoy diciendo, de números, sumas menores de sumas o restas de moléculas de carbono, puede dar alguna suma cero en alguna parte, pero el impacto en la huella ecológica es súper grande, toda vez que impacta vastas extensiones de terrenos, que hoy día en el caso de Magallanes, yo estoy hablando de donde conozco más, pero no me cabe la menor duda que ocurre en otras partes también en nuestro país, son ecosistemas altamente degradados, como por ejemplo la estepa fueguina, que han perdido su capacidad de captura y retención de nitrógeno, producto justamente de sobreexplotación y degradación histórica por otras actividades que tampoco han tenido consideración ecológica, o los impactos en los ecosistemas acuáticos, toda vez que dependen de agua para funcionar, o los impactos en ecosistemas marinos, que ya lo mencionó Rodrigo, con plantas desalinizadoras, puertos y otra serie de cosas. Entonces, ahí me parece que es importante poner en estos planes, poner estas dos cosas de la mano, que finalmente son dos caras de la misma moneda de estas grandes crisis que estamos viviendo, que una es la de cambio climático y la otra la de pérdida de biodiversidad. Y también esto está conectado muy fuertemente esta degradación o esta huella ecológica con impactos económicos, toda vez que nosotros sostenemos no solamente la energía en una condición habilitante para poder sostener actividad económica, sino que cualquier actividad económica también está sostenida por las tramas ecológicas que existen la pura existencia humana y el bienestar de sociedades y economía está instalada en espacios ecológicos con nombre y apellido. Y cierto que iba a decir lo de los territorios, Rodrigo, porque claramente estas cuestiones en el abstracto no tienen ningún sentido si no se posicionan efectivamente en los territorios. Y ahí, claro, cuando uno empieza a hacer las cuentas de manera integral y medir el impacto que tiene la degradación ecológica con los instrumentos que vienen de los análisis de capital natural, no necesariamente la suma a veces da, ¿ah? A pesar de que podamos desarrollar industrias que aparentemente puedan tener un impacto en reducir ciertas emisiones, pero traen consigo unos impactos tan grandes a otros niveles que también hay que ponerlos sobre la balanza y de eso no hay nada. Me parece, tú no lo dijiste ahora en la presentación, pero está puesto en el documento y a mí me llamó la atención porque es una papa caliente en el tema ecológico y ambiental. El tema, se menciona la cuestión de los permisos, o sea, la necesidad de avanzar en los permisos y puede estar bien, yo no estoy criticando eso, pero creo que al menos debería mencionarse también la necesidad de mejorar el desempeño ambiental de las industrias que justamente están peleando por estos permisos y también del Estado de avanzar con algunos instrumentos que ayudan a que estas cuestiones de permiso se reduzcan y que van de la mano con planificaciones integradas en los territorios. O sea, gran parte de los problemas que nosotros tenemos, esto es una cosa que todo el mundo reconoce, deriva de que no nos hemos puesto de acuerdo efectivamente cómo usar los territorios, dónde está lo que tiene que protegerse, por qué tiene que protegerse, cómo está conectado con el bienestar de la gente a escala local, con el bienestar de las economías locales, de los modos de vida, de las identidades culturales y otra serie de cosas. Y esa planificación territorial hay que pedirla en estos documentos también, yo creo.
No es solamente una cuestión de permiso y hemos reducido nuestra conversación a ese espacio que te digo al final del día, si no se hace cargo uno con una mirada más integral, al final del día va a explotar por otra parte. Otra cuestión que también la tengo que decir aquí que es muy relevante, y esto sí que me parece que es muy importante, es que gran parte de los problemas, incluso están con números en el informe, eh, se indica cuáles son, y tú lo mencionaste también, cuáles son los temas que tiene que hacerse cargo la industria en relación a adaptación y que tienen que ver, por ejemplo, con aumento de fuego, con aumento de las olas de calor, con aumento de aluviones, toda una serie, un ensamble de problemas que vienen asociados al calentamiento global y que van de la mano con la degradación de la naturaleza. Y para eso hay todo una vía de respuesta a estos problemas que son las soluciones basadas en la naturaleza. Yo no vi ninguna aquí en este plan, ninguna. Y eso me parece súper preocupante, toda vez que aunque tú hagas acomodos, que inviertas en resiliencia, entre comillas, de la industria, no te van a resultar si no recuperas alguna estructura que permiten dar funcionalidad a los sistemas en los territorios para controlar esas inundaciones, para mitigar las olas de calor, para reducir los impactos de los temas del fuego. Entonces, a mí me parece que es preocupante con todo el valor que tiene como líder en los temas, en la conversación nacional y global, los temas de energía, que no vaya de la mano con una inversión o al menos con una propuesta o al menos con una pregunta que tenga que ver con las soluciones basadas en la naturaleza. Me parece que es una señal que no va en el sentido correcto. También quería decir que eh, el foco en grupos vulnerables, esos grupos vulnerables están marginales también en los territorios, están en los lugares que tienen mayor vulnerabilidad ecológica. Y por lo tanto, si no incorporamos estas variables, por mucho que tú les entregues alguna tecnología de punta, le va a pasar el aluvión y el fuego por encima. Lo vemos todo el rato, ¿ya? Se van a quemar esa solución. Eso es una cosa, creo que lo dijo Carlos, lo dijo Rodrigo, hay cosas que ya sabemos. Por lo tanto, es importante tomar conciencia y ponerlas de alguna manera en estos planes y ese gran paraguas que son las soluciones basadas en la naturaleza te permite hacer algunas de estas cosas. En el mismo sentido que dijo Rodrigo, de esta falta de mirada integrada dentro de los distintos planes, eh, aquí tampoco yo entiendo que se reconocen participación de otras agencias, conexión con otros sectores, pero también está bueno quizás mirar algunas medidas que pueden ser compartidas con otros sectores. Y ahí es un esfuerzo que yo no sé quién tiene que hacerlo, pero creo que en una segunda vuelta de tuerca tenemos que avanzar en poner todos estos planes posicionados en territorios específicos, pues son los mismos territorios donde van a ocurrir todos estos planes que hemos visto, todos. Y en muchos de estos territorios no tienen actores suficientes para hacerse cargo de todas estas cosas. No se pueden telemanejar muchas de estas cuestiones desde acá de Santiago. Y por lo tanto hay que hacer esa integración. Y a lo mejor aquí podría haber un espacio para poner alguno, para hacer algo, para ir convocando con este espacio, como yo digo, de liderazgo que tiene energía, poniendo alguna de estas cosas, alguna pelota de estas en el piso. Y lo último que quiero decir eh, que me parece fenomenal en el sentido positivo, que ustedes se hayan hecho cargo de poner este tema de la mirada indígena como un tema en sí mismo y abierto un espacio para conocer, para entender de cómo ellos manejan los temas energéticos, abrirse a conocer que haya resultados de la participación y que lo hayan tomado como un pilar en sí mismo. Creo que eso es un súper buen mensaje para otros planes. Creo que va en el sentido correcto. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero yo lo felicito. Yo no recuerdo otro haberlo visto así que encuentro que eso es súper posible. Eso. Gracias. Gracias, Bárbara.
Oye, antes de darle la posibilidad a Ignacio a que responda a todos estos comentarios y que recibo casi, yo diría que más comentarios que preguntas, ¿no? Quisiera tomar dos, porque efectivamente como este es el último, ya estamos como en una etapa así que estamos pudiendo hacer un poquito de síntesis. Y con respecto al diseño de la ley que incluye por ley todos estos planes, así que un cambio que yo recojo, pero claro, significaría yo creo que un cambio en la ley probablemente. Y es que tenemos dos instrumentos madres, ¿verdad? Que son los dos instrumentos que estamos obligados por el Acuerdo de París, que es la ANS, que se tiene que actualizar cada 5 años, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es como un resumen de todo esto, y la estrategia climática de largo plazo. La ANS es como a qué me comprometo yo a 10 años y la estrategia es el cómo yo lo voy a lograr. Y nuestra primera estrategia es un documento bien grueso y los planes en el fondo es la bajada de cada ministerio eh, para lograr la estrategia. Entonces, en todo rigor, ese es como el orden. Uno debería tener primero la NDC, bueno, está el objetivo marco de la ley, ¿verdad? Que es carbono neutral a más tardar al 2050 y resiliente también a los efectos adversos al 2050. Y, y eso entonces mirando el 2050 y después qué es lo que va a hacer en los 10 años, que está en nuestra NS, que tengo que ahí cada vez ser más ambicioso. Y después los planes sectoriales, cómo me hago cargo yo sectorialmente de todo esto. Em, pero claro, 12 planes de adaptación y 7 de mitigación es bastante. Es bastante y uno quizás podría pensar en dar responsabilidad a menos, o sea, con la misma responsabilidad a muchos ministerios, pero quizás acotar los planes y que los planes también fuesen definitivamente, yo creo que deberían tender a ser más simples, porque los documentos como complejos, donde se ve toda la unidad, son la NC y la estrategia de largo plazo. Y después como, lo otro es como ya, ¿qué voy a hacer los próximos 5 años? Ta. Eh, Hemos escuchado harto el tema de que de estos documentos tengan que tener un resumen ejecutivo. Yo lo he conversado con el equipo y le vamos a pedir a todos los ministerios que efectivamente lo tengan. Resumen ejecutivo es un ejercicio de síntesis que yo creo que le haría bien a todo el plan. Y, y con respecto al financiamiento, yo creo que esto ya lo he dicho antes, pero recuerden que existe una cantidad muy importante de financiamiento internacional para que los países puedan abordar el cambio climático. Y este es un eje central en la Convención Marco Cambio Climático, en la cual el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas significa que aquí hay un grupo de países que tiene que eh, pagar porque tienen una responsabilidad histórica y tienen que ayudar a pagar, a enfrentar las consecuencias del cambio climático a otro grupo de países. Entonces, en el caso de Chile estamos en una situación como intermedia, estamos en el grupo que recibe, pero también somos un país de ingresos medios que ya no estamos como graduados de la ayuda internacional y por lo tanto, obviamente que cada vez tenemos que ser nosotros mismos responsables de financiar nuestro propio desarrollo. Pero entonces, y es importante que uno tenga claro cuánto esto cuesta, porque la idea no es que todo lo asuma el país, sino que puedan venir financiamiento de otros lados. Y de hecho, en la COP de este año, el tema que se tiene que negociar es cuánto es que los países desarrollados van a poner para financiamiento de la acción climática en los próximos años. Entonces, ahí también como para que tampoco seamos tan autoexigentes de que todo tenga que estar cubierto por nosotros mismos. Pero es importante en el fondo poder cuantificarlo y decir, mira, esto, si nosotros quisiéramos esto a esta velocidad, esto es lo que saldría y que necesitamos, a ver, un segundito.
Em, eso, eso como un comentario em, general. Ignacio. Ok, muchas gracias, ministra, y gracias también a la intervención y reflexiones de cada una y uno de los consejeros. Voy a tratar de abordar la mayor cantidad de comentarios, aquí hice un torpeo, pero también a modo de reflexión y compartiendo incluso mucho de los comentarios, de las reflexiones y las opiniones que ustedes han compartido. Em, ok, en cuanto a la evaluación del plan precedente anterior, claro, efectivamente nacen muchos aprendizajes a partir de este plan. Ahí es muy valorable el proceso, que si bien es un poco engorroso, el proceso de auditoría de la Contraloría General de la República nos permite tener esta serie de brechas con mucha más claridad y también ello nos permite poder avanzar en cómo solventarlas. Ahí el consejero Carlos Chávez mencionó el problemas de financiamiento, ¿no es cierto? O la coordinación intersectorial, dos pilares fundamentales para la implementación de cada una de las medidas de este plan y el cómo se pretende solventarlas en el presente plan y a futuro también. Por un lado, tenemos lo que los instrumentos o los lineamientos que nos entrega la Ley Marco de Cambio Climático, ¿no es cierto? El informe financiero, un instrumento que nos permite conocer cuánto va a costar el plan, cuánto le va a costar al Estado implementar el plan. Por el otro lado, tenemos la figura de los coadyuvantes, ¿no es cierto? Que son estas autoridades que tienen cierto grado de responsabilidad en cada una de las medidas y que por ley, porque así lo dice el reglamento y los lineamientos de la ley, nosotros estamos obligados a conversar, ¿no es cierto? Ya no recae o no dependemos de la lógica de las voluntades, sino que existen responsabilidades compartidas y eso se aborda en la ley y por supuesto que tras este proceso de auditoría y de aprendizaje está mucho más latente y mucho más consciente que nunca. Respecto de este mismo punto de la evaluación del plan precedente, la falta de medición del impacto de las medidas, si tuvieron algún impacto o no en cuanto a la adaptación, también fue una de las brechas que se identificó. Para ello también es fundamental avanzar en uno de los puntos que también tenemos muy presente, que es en cómo, en el diseño de una gobernanza de seguimiento y también de una plataforma que permita, digamos, cuantificar el impacto, como bien lo dijeron, o en qué se traduce la implementación de estas medidas y cómo realizamos una medición en términos no solo de reducción de emisiones, sino que también de cómo estamos aumentando la capacidad adaptativa o reduciendo la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y eso me lleva a conectar al otro punto que se tocó respecto de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? De que ahí el consejero Rodrigo Esteves mencionó que las vulnerabilidades y los impactos están claros pero a nivel macro. Cuando nosotros realizamos este proceso, el plan precedente y también la estrategia de adaptación a la crisis climática, realizamos un trabajo también con el sector intersectorial, también con otros ministerios, interministerial, a partir del cual se realizó un compendio de ciertos impactos, también brechas, pero a nivel más local y con un enfoque regional. Uno de los, digamos, resultados o conclusiones es que mucha información respecto de vulnerabilidad, y cuando hablo de vulnerabilidad me estoy refiriendo a la vulnerabilidad de la infraestructura de generación eléctrica, no está disponible o existen muchas brechas para acceder a esa información. Es decir, qué central o qué torre de transmisión está expuesta a ciertas amenazas climáticas. Entonces, esa es una brecha importante que se aborda en el eje de adaptación mediante la medida que habla sobre la inclusión de la vulnerabilidad en los instrumentos de gestión más territorial del Ministerio de Energía. Pero que por supuesto siempre está esta simetría también de información en el fondo y que una brecha importante no solo del Ministerio de Energía, sino que también que se comparte con los demás sectores.
Em, otro comentario que ahí recogí y que estoy de acuerdo personalmente es en cómo medimos la resiliencia o la reducción de las vulnerabilidades. Cuando uno hace una analogía con el eje de mitigación, ¿no es cierto? Está mucho más claro porque en 2050 las emisiones deben netear cero. Pero cuando hablamos de resiliencia, efectivamente es muy difícil medirlo cuantitativamente. De hecho, me atrevería a decir que una de las principales desafíos y brechas que tenemos actualmente en el sector energía, eh, y para ello también hemos recogido este desafío y se ha, digamos, incluido en el trasfondo de cada una de las medidas, y lo mencioné también, que es en cómo incluimos o desarrollamos metodologías para poder medir o incluir la resiliencia en el sector energía. De nuevo, comparto esa reflexión acerca de que en mitigación es más claro, pero cuando hablamos de resiliencia no es tan claro. Y solo hay como comentario a largo plazo en el sector energía. Nosotros no teníamos una visión en cuanto a resiliencia y capacidad adaptativa, y eso en parte también lo viene a resolver un poco la estrategia de adaptación a la crisis climática al 2050, que es un documento a largo plazo que aúna la visión del sector en cuanto a resiliencia y adaptación. Y que también se hace cargo de este desafío que es la medición propiamente tal, o de generar un consenso de qué es la resiliencia y de cómo la vamos a medir. Eh, También pensando y considerando que esa medición va a involucrar un impacto en las tarifas de los clientes finales. Entonces es un tema sumamente desafiante del cual sin duda nos estamos haciendo cargo. Eh, Luego, otro por acá. En cuanto a la información del documento como tal, la extensión de la información, estamos de acuerdo que es un documento bastante largo, bastante técnico, y por ahí recojo la sugerencia que realizaron de poder realizar un resumen ejecutivo, ¿no es cierto?, que nos entregue los lineamientos principales, los principales objetivos y los resultados esperados, porque sin duda que es algo que va a facilitar la difusión de los planes y que no quede como un documento de nicho que solo le sirva al sector energía, sino que pueda también trascender a otros sectores. Respecto de, el hidrógeno verde, sin duda que es un tema bastante importante y hoy en día hasta incluso podría decirse que controversial, ya que no está exento, por supuesto, de impactos medioambientales. Ahí en el plan de acción de hidrógeno verde, que sirve como cimiento de este plan, hay muchas medidas y acciones que van y apuntan a la compatibilización, por un lado, de la inserción de estos proyectos con el territorio, ¿no es cierto? Siempre entendiendo y teniendo en el trasfondo de que sí o sí van a haber impactos, pero que también, por otro lado, tenemos los desafíos de carbono neutralidad y de avanzar en la inclusión de nuevos energéticos. Entonces, es algo que está muy latente acá en el ministerio, y es cómo hacer la balanza y compatibilizar la inclusión de nuevos proyectos de generación asociados a hidrógeno verde, siempre con la componente de respeto a la biodiversidad y también con las comunidades. Em, en- por último, me avisan después si se me escapa algo. Tenemos que la medida indígena, sí, claro, recogemos también esa, con mucho aprecio ese comentario positivo, porque es algo, ha sido un proceso bastante intenso, como bien lo dijo ahí la consejera, creo que la DGA también llevó un proceso diferenciado con pueblos indígenas, y el cual recojo ahora el comentario porque si bien está al final de la distribución de las medidas no están ordenadas por orden de importancia. Entonces, que esté al final del eje de medios de implementación y de integración no significa que sea un anexo o que sea menos importante. Eh, y ahí hemos recogido también valiosos comentarios por parte de los pueblos originarios e indígenas,
sobre todo porque, por un lado, son los más afectados, pero por otro también, debido a su cosmovisión y prácticas ancestrales y tradicionales, presentan muchas soluciones que vale la pena revisar, sobre todo en materia energética. Entonces, de ahí han salido muchos aprendizajes importantes que hemos recogido y que vamos a seguir trabajando porque aún estamos trabajando en este proceso participativo diferencial. Em, Eso por mi parte. Los dejo invitados también a ya que ya se han interiorizado con este plan, han tenido la chance de leer nuestro documento, de que si algunos de estos comentarios persisten o quieren tener una respuesta formal por parte de nosotros, puedan hacerlo también a través del canal formal que tenemos como Ministerio de Energía, que es a través de nuestra página. Ahí nosotros por reglamento y por ley también le tenemos que dar una respuesta fundamentada a cada uno de sus comentarios, así que solo lo menciono porque veo mucho interés y nosotros también estamos deseosos, por supuesto, de responder muchas de las inquietudes. Eso por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Em, ¿No hay más comentarios, preguntas? Entiendo que no, así es que bueno, les agradezco a todos la participación, a todos los consejeros y consejeras que realmente han hecho un gran trabajo y han trabajado harto dándonos una buena realimentación de todos estos planes y al equipo de energía también por hacer una presentación muy clara, un documento bien denso, así que se agradece la claridad. Y con eso entonces terminamos esta etapa bien importante del trabajo de este año y después ahora ya vienen, o bueno, otros temas que son parte de nuestra agenda igual regular del, del Consejo Consultivo, pero es una buena noticia para nosotros también de que terminamos esta etapa de la implementación de la Ley Marco Cambio Climático. Así que muchas gracias a todos y todas. ¿Ok? Gracias. Buenas Presentación, tardes. respuesta y Gracias. usted, ministra, que estén bien. Chao. A No, nos todos, vemos. chao, Solo gracias. decirles algo cortito a la y los consejeros, que tenemos consejo el próximo martes 8 de octubre. Les mandé una invitación y el día de mañana ya les voy a enviar la invitación formal. Eso. Ok. Chao, Bien. chao. Adiós. Chao.